Mi nombre es Marcos Poler, soy cirujano cardiovascular y hago también cirugía vascular periférica. En el día de hoy vamos a hablar un poquito del problema de las varices, que son muy importantes para las mujeres del día a día, y vamos a primero definir qué son las varices. Las varices son una dilatación de las venas que llegan hasta tal punto que hacen que las valvas o válvulas que existen en su interior se hagan totalmente incompetentes o insuficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que esas valvas cuyo objetivo es evitar que haya un reflujo, pues al estar completamente dañadas permiten que haya un reflujo, y esas dilataciones, que las vamos a ver con las varicosidades que vemos en los miembros inferiores, se va a observar también un edema o una hinchazón importante de los miembros inferiores. En cuanto a la prevalencia, es un factor que es muy importante, que el 30-40% de todas las mujeres sufren de varicosidades o de varices en algún momento de su vida. Esto incluye desde el grado 1 al grado 6 de las varices. Pero las varices pequeñas, que llaman las mismas mujeres de arañitas, que son lo que llamamos médicamente las telangiectasias, son dilataciones en el grado 1, o sea, es la enfermedad más incipiente que puede tener y cuya solución en muchos casos es más que todo un problema estético que se puede solucionar con inyecciones directamente en las venas. Pero hay que tener en cuenta que son los grados más avanzados, los cuales hay que tener muchísimo más cuidado, que puede ser del grado 3 o 4, que sería la solución, ya sería una intervención mínimamente invasiva, en donde la paciente pues prácticamente no siente nada y se extrae por termoablación toda la safena magna o la safena interna de la pierna del paciente. El diagnóstico es algo supremamente importante porque es el que nos va a decir el pronóstico del paciente. Este diagnóstico, aparte de hacerlo clínicamente, que es una parte esencial, debe después corroborarse o confirmarse con un Doppler o un ultrasonido de los miembros inferiores. Hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos unos equipos de alta definición y podemos observar toda la parte del sistema venoso, tanto superficial como profundo, y se puede hacer un diagnóstico completamente correcto y de acuerdo a esto ofrecerle el mejor tratamiento a la paciente. Así tenemos que un Doppler que nos diga que el tamaño de estas venas es mucho más grande del normal y que tenemos una insuficiencia importante, ya sea en la safena magna o en el callado de la safena, el cual nos hace el diagnóstico correcto de unas varices muy importantes. En cuanto, hay que tener también en cuenta la etiología de las varices, y esto es algo muy importante porque siempre venimos al consultorio y la pregunta es: ¿por qué tengo yo varices? La mayoría de los pacientes cargan un carácter genético, hereditario, que es muy importante. A veces no lo tienen directamente de los padres, porque a veces genéticamente puede haber un salto, pero sí lo tienen los abuelos, los tíos, alguien en la familia tiene este problema varicoso, y entonces la mayoría se tratan por un problema de predisposición genética. Ahora también tenemos otras causas predisponentes, como son los pacientes que están con estrógeno, pacientes que reciben traumas directamente en el sistema venoso, pacientes que tienen también como los empleos en donde tienen una permanencia muy larga de pie, tienen un sedentarismo prolongado, y todas estas son razones o motivos para tener las varices en los miembros inferiores. Una vez que ya tengamos el diagnóstico y lo hemos confirmado por el ultrasonido de los miembros inferiores, podemos ofrecerle el mejor tratamiento a la paciente. Cuando es grado 1 o grado 2, que son varices muy pequeñas, son pequeñas dilataciones, telangiectasias o arañitas, como las llamamos, pues el tratamiento ideal es estético y se utiliza una escleroterapia. Esta escleroterapia utiliza
un método, un fármaco irritante, que el cual al estar dentro de las venas produce que haya un cierre total de estas venas tan pequeñas y por lo tanto desaparezcan por completo. Entonces esto es en las venas pequeñas telangiectasias. Después tenemos las venas reticulares, que son esas venas azules que se nos marcan en los miembros inferiores y que también se pueden, con una solución diferente, un poco mayor, más fuerte, también se inyectan y ellas desaparecen. Ya cuando tenemos el grado 3, grado 4, en donde se demostró una insuficiencia, ya sea del callado venoso o de la safena magna o interna, debe hacerse un tratamiento quirúrgico. Hoy en día es una cirugía mínimamente invasiva, lo hacemos únicamente sin anestesia general, con una ligera sedación, y con esta sedación se produce hacer una termoablación del sistema safeno, con el cual lo excluimos totalmente y hay una mejoría. Rápidamente el paciente se le retira, se le quita el cansancio, se le quita el edema y mejoran muy prontamente. Ahora, lo más importante definitivamente, como toda enfermedad, es la prevención. Y la prevención es algo de verdad que tiene que hacerlo el paciente, porque él es el más interesado en no volver a tener este tipo de enfermedad. ¿Y cómo es la prevención? La prevención, pues primero es no tener un sobrepeso, o sea, tener que tener una dieta nutritiva de alimentos que son de verdad valiosos para el organismo, y olvidarnos un poco de lo que es fast food y de esta manera evitar el sobrepeso. Después tenemos que otra prevención importantísimo es el ejercicio, pero no es el ejercicio de hacer 10 o 15 minutos, es un ejercicio externo que tiene que ser de 40, 50 minutos, 4 o 5 veces por semana, para que tenga un efecto de verdad en el miembro inferior. Y tercera parte que diría yo que es básica para la prevención es la compresión del miembro inferior con medias de soporte venoso. Entonces son medias elásticas que el paciente se acostumbra a colocárselas, más cuando el paciente va a tener un sedentarismo obligado, o sea, va a estar sentado todo el día o va a estar parado todo el día. Es muy importante utilizar las medias de soporte venoso. Estas medias, una vez que se toman las medidas necesarias, hacen una excelente compresión del músculo por debajo de las rodillas, y esto hace que la sangre siempre se impulse en una sola dirección, que es a la dirección del corazón, de la parte derecha, donde drenan completamente este sistema venoso. Los síntomas más importantes por los cuales el paciente acude al médico es porque tiene un cansancio y un dolor de la extremidad, que es el día a día del paciente, y además de no solamente presentar las varices, sino que también presentan un edema, un hinchazón del miembro inferior, el cual es producido por el reflujo. O sea, la sangre se devuelve. ¿Y a dónde se devuelve? Pues se devuelve a la parte más declive. El paciente presenta dolor, hinchazón, cansancio, que son síntomas muy frecuentes que uno oye con cierta frecuencia, que el paciente llega a la casa y tiene que levantar las piernas, y al levantar las piernas tienen una mejoría inmediata. Esos son síntomas de la enfermedad venosa. Es una enfermedad muy tratable, que cada día tiene mejor resultados y mejor pronóstico con el tratamiento, y todo esto es para evitar las consecuencias mayores, como son la úlcera venosa, ¿no?, y la lipoesclerosis, que son ya síntomas que requieren de mucha incapacidad para el paciente.